La agonía de Cristo, de Santo Thomas More. Continuación de la segunda parte. El poder de las tinieblas. Dijo después Jesús a los príncipes de los sacerdotes y a los prefectos del templo y a los ancianos que habían venido: Habéis salido a prenderme con espadas y con garrotes, como si yo fuera un ladrón. Todos los días estaba entre vosotros, enseñando en el templo, y nunca me echasteis la mano. Mas esta es la hora vuestra y el poder de las tinieblas. Así habló Cristo a aquellos príncipes de los sacerdotes y magistrados del templo que habían venido. ¿Tienen aquí algunos una cierta duda? Porque el evangelista Lucas señala que Cristo se dirigió a los príncipes de los sacerdotes y a los magistrados del templo y a los ancianos del templo, mientras que los demás evangelistas dicen que no fueron esas personas al lugar, sino que enviaron una cohorte de los soldados con sus servidores. Afirman algunos no encontrar tal dificultad, porque se puede decir que Cristo habló con ellos porque habló de hecho con los que habían sido enviados. Ordinariamente, se entiende que los príncipes hablan entre sí por medio de sus embajadores respectivos, y muchas personas se hablan valiéndose de mensajeros. Todo lo que decimos a un criado que se nos ha enviado, lo hablamos realmente a su amo que nos lo envió, pues el servidor repetirá todo a su señor. Aunque no juzgo improbable esta solución, me inclino mucho más a favor de la opinión de quienes piensan que Cristo habló cara a cara con los príncipes de los sacerdotes, ministros del templo y ancianos del pueblo. Lucas, en efecto, no dice que Cristo se dirigiera a todos los príncipes de los sacerdotes, ni a todos los prefectos del templo, ni a todos los ancianos del pueblo, sino solamente a aquellos que habían venido. Parece indicar que, aunque reunidos todos en consejo, se decidió enviar la cohorte y los servidores para apresar a Jesús. Hubo algunos de cada grupo, ancianos, príncipes y fariseos, que fueron junto a ellos. Esta explicación concuerda exactamente con las palabras de Lucas y no contradice los relatos de otros evangelistas. Dirigiéndose, por tanto, a los príncipes, fariseos y ancianos, les recuerda Cristo tácitamente que no atribuyan su captura a sus fuerzas ni a su habilidad, y que no se jacten ridículamente de ella, como si fuera una astuta e ingeniosa proeza, como suelen, desgraciadamente, hacer quienes al obrar la maldad se ven acompañados por la suerte. Nada pudieron contra él las insensatas maquinaciones con las que se esforzaban por ahogar la verdad. Detrás de todo estaba la profunda sabiduría de Dios, que había previsto y establecido el tiempo en que el príncipe de este mundo perdería su presa, es decir, el género humano, por mucho que luchara por retenerla. De otro modo, les siguió explicando Cristo, no hubiera habido necesidad de comprar un traidor, ni de venir en la noche con linternas y antorchas, rodeados de soldados y armados con espadas y garrotes. No, lo hubieran podido hacer antes, en cualquier momento. Podían haberle arrestado sin esfuerzo, sin pasar una noche en vela, sin ruido ni estrépito de armas, todas aquellas veces, mientras tranquilamente sentado, enseñaba en el templo. Se jactaban quizá porque pensaban que era muy difícil realizar lo que Cristo les mostraba haber sido tan fácil. Temían que la captura de Cristo hubiera podido originar un gran peligro, un levantamiento del pueblo. Pero esta dificultad solo se presentó en su mayor parte después de la resurrección de Lázaro. En efecto, más de una vez, antes de ese suceso, y a pesar del amor por sus virtudes y del profundo respeto que el pueblo sentía hacia él, había tenido Cristo que servirse de su poder para escapar de en medio de ellos. Quienes entonces hubieran intentado cogerle y matarle,
no habrían encontrado ningún peligro ni amenaza en la masa del pueblo, sino más bien un cómplice en el crimen. Tan mudable es siempre la muchedumbre anónima y tan inclinada a decidirse por la parte equivocada. Los hechos mostraron poco después con qué facilidad se olvida el favor de la muchedumbre hacia una persona y el miedo que de ahí pueda surgir. Porque en cuanto fue Cristo apresado, el pueblo que antes aclamaba con júbilo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, gritaba ahora furibundo en contra suya, afuera, crucifícalo. Había querido Dios, hasta este momento, que los que deseaban capturar a Cristo imaginaran todo tipo de razones ficticias para temblar de miedo cuando nada había que temer. Ahora que había llegado el tiempo oportuno para la redención de todos los mortales, los que de verdad quieran ser redimidos, por la muerte cruel de uno solo, siendo así restablecidos a la felicidad de la vida eterna, esas pobres criaturas que atrapan a Cristo se jactan de haber realizado con gran inteligencia y astucia lo que de hecho había prescrito Dios en su divina providencia y misericordia desde toda la eternidad. Que ni siquiera la caída de un pájaro al suelo está fuera de su providencia, para mostrarles cuán errados andaban y para que supieran que, sin su consentimiento, de nada hubiera valido el engaño fraudulento del traidor, ni sus bien calculadas insidias, ni el poder de los soldados romanos. Les dijo: «Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Palabras de Cristo que Mateo consolida con razón al escribir: «Todo esto se hace para que se cumplan las escrituras del profeta». Son muchos los lugares de los profetas donde se encuentran vaticinios sobre la muerte de Cristo. Fue llevado como un cordero al matadero, y su clamor no fue oído en las calles. Horadaron mis manos y mis pies. Fue contado entre los malhechores. Tomó sobre sí nuestras enfermedades, por cuyas llagas hemos sido sanados. Abundan los profetas en claras predicciones de la muerte de Cristo, y para que no quedaran incumplidas, era necesario que no dependieran totalmente de planes humanos, sino de aquel que previó y ordenó desde toda la eternidad lo que iba a ocurrir, es decir, en el Padre de Cristo, en el mismo Cristo y en el Espíritu Santo de ambos. Pues las obras de los tres de tal modo se unen que ninguna obra ad extra deja de pertenecer por igual a las tres personas. El tiempo oportuno para el cumplimiento de aquel plan estaba así previsto y prescrito, y los príncipes de los sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos, inicuos ministros que se enorgullecían de haber capturado a Cristo, no eran sino instrumentos ciegos de la voluntad bondadosísima e inmutable de Dios Todopoderoso, no sólo de las personas del Padre y del Espíritu Santo, sino también de la persona de Cristo. Herramientas eran, en su ignorancia, ávidas, cegadas y alocadas por la malicia, que causaban daño enorme en sí mismos y un bien grande en otros, y que llevaron a Cristo a la muerte temporal, pero que fueron utilizadas para conseguir la felicidad para el género humano y para Cristo la gloria eterna. Les dijo: «Mas esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas». Hubo un tiempo en el que, aunque me odiabais con furor y deseabais perderme, aunque podíais haberlo hecho en cualquier momento sin dificultad, no me cogisteis en el templo y ni siquiera pusisteis manos sobre mí. ¿Por qué? Porque ni el tiempo ni la hora habían llegado, no una hora fijada por las estrellas del cielo o escogida por vuestras astucias, sino por el plan inescrutable de mi Padre, al que había yo dado mi consentimiento. ¿Os preguntáis cuándo la escogió? No en tiempos de Abraham, sino desde toda la eternidad,
Desde siempre, junto con el Padre, antes de que Abraham fuera, yo soy. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Esta es la hora breve dada a vosotros, y el poder concedido a las tinieblas, para que podáis hacer en la oscuridad de la noche lo que no se os permitió a la luz del día. Como aves de rapiña, como búhos y lechuzas, murciélagos y cuervos de la noche, y otros pajarracos de esa suerte, chillando desaforadamente con vuestros picos, revoloteáis ahora sobre mí, pero todo será en vano. Porque en tinieblas andáis, cuando achacáis mi muerte a vuestra fuerza. En tinieblas está Pilato, el gobernador, cuando se enorgullezca de tener poder para salvarme o crucificarme. Aunque mi pueblo y mis sacerdotes están a punto de entregarme a él, ningún poder tendría sobre mí, si no le fuera dado del cielo. Por esta razón, los que a él me entregan, mayor pecado tienen. Mas esta es la hora y el poder, pasajero y breve, de la tiniebla. Quien camina en la oscuridad no sabe a dónde va, y vosotros ni veis ni sabéis lo que hacéis, por lo que yo mismo rogaré al Padre, para que se os pueda perdonar todo cuanto tramáis contra mí. Mas no a todos se perdonará, ni se excusará su ceguera, porque vosotros mismos creáis y forjáis vuestra propia oscuridad. Apagáis la luz y cegáis primero vuestros ojos, y luego los ojos de los demás. Os convertís en ciegos que guían a otros ciegos, hasta que ambos caen en el pozo. Esta vuestra hora es y será breve. Este es el poder incontrolable y frenético que os trae aquí, bien armados, para apresar al inerme y desarmado, el hombre cruel y sanguinario contra el hombre amable y apacible, hombres culpables contra el hombre inocente, el traidor contra su Señor, pobres criaturas mortales contra su Dios. No solo a vosotros, contra mí, aquí y ahora, se da este poder de la oscuridad, sino también a otros gobernadores, césares y autoridades temporales, contra otros discípulos míos. Y el poder de las tinieblas será esa hora, en verdad, porque cuanto sufran y digan que no lo padecerán ni expresarán con solas sus fuerzas, sino que venciendo con mi energía, en su paciencia conquistarán sus almas, y será el Espíritu de mi Padre el que hable en ellos. De la misma manera, quienes les atormenten y asesinen, no harán nada de sí mismos. El príncipe de las tinieblas ya se acerca y no tiene poder sobre mí. Inculcará el veneno en verdugos y tiranos, mostrando y haciendo alarde de su fuerza a través de ellos y por el tiempo que les sea permitido. No lucharán mis compañeros de armas contra la carne y la sangre, sino contra príncipes y potestades, contra los que manipulan la oscuridad de este mundo, contra los espíritus maléficos. Ha de nacer todavía Nerón, por el que el príncipe de las tinieblas matará a Pedro, y después a Pablo, aunque éste todavía no se llama Pablo, y se mueve en contra mía. Por el príncipe de las tinieblas, muchos otros césares y autoridades se levantarán contra mis discípulos. Aunque las gentes se amotinen y tracen las naciones planes vanos, aunque se alcen los poderosos de la tierra y conspiren juntos contra el Señor y su Cristo, esforzándose por quebrantar los vínculos y arrojar el yugo tan suave que Dios tan amoroso y amable impone por medio de sus pastores sobre sus cuellos testarudos. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de todos ellos. Que no está él sobre un trono como el que tienen los poderosos de la tierra, elevados a unos pocos pies del suelo, sino que se alza majestuoso sobre la puesta del sol y se sienta por encima de los querubines.
Los cielos son su trono, la tierra es su escabel. Su nombre es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores, Rey de presencia impresionante que intimida los ánimos de los príncipes. Les hablará en su ira y con su furor los turbará. Constituirá a Cristo, su Hijo que hoy ha engendrado, como Rey sobre Sión, su monte santo, montaña que jamás se tambaleará. Pondrá a sus enemigos como escañuelo bajo sus pies. Los que querían romper los lazos y arrojar lejos su yugo serán gobernados con vara de hierro, y los despedazará como el barro. Contra todos ellos y contra su instigador, el príncipe de las tinieblas, serán mis discípulos confortados y fortalecidos en el Señor, y revestidos con la armadura de Dios, los lomos ceñidos con la verdad, protegidos con la coraza de la justicia, calzados y listos para sembrar el evangelio de la paz, alzando en todas las cosas el escudo de la fe, y poniéndose el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, serán revestidos con el poder de lo alto. Resistirán de esta manera las insidias del diablo, esto es, los halagos y lisonjas, los placeres y comodidades que pondrá en labios de los perseguidores, para que, vencidos por la flojedad y la blandura, abandonen el camino de la verdad. Aguantarán también firmes los asaltos abiertos de Satán, resguardados por el escudo de la fe, bañando en lágrimas su oración y sudando sangre en la agonía de su pasión. De nada valdrán los fieros dardos lanzados contra ellos por los esclavos de Satán. Después de haber cogido su cruz para seguirme, y una vez hayan vencido al diablo y aplastado a los esbirros terrenales de Satanás, entrarán por fin los mártires en el cielo con una gloria admirable sobre una carroza triunfal. Pero vosotros, que ahora ejercéis sobre mí vuestra malicia, y todos los que en su corrupción os imiten después, raza de víboras, que con parecida maldad y sin arrepentimiento marchará sobre los míos, seréis arrojados al fuego eterno del infierno. Se os concede, mientras tanto, mostrar y ejercer vuestro poder, y para que no os ensoberbezcáis, no olvidéis que muy pronto se os acabará. No es el mundo sempiterno para que sea permitido tal desenfrenado libertinaje, sino que su duración ha sido abreviada hasta un tiempo muy breve por causa de los escogidos, para que no sean torturados más allá de sus fuerzas. Vuestro tiempo y el poder de las tinieblas no son eternos, sino tan fugaces como el momento presente, un instante temporal, atrapado entre el pasado que ya fue y el futuro que todavía no ha llegado. Breve es vuestra hora, y para que no os perdáis nada de ella, proceded inmediatamente a gastarla. Ya que me buscáis a mí para destruirme, daos prisa, haced rápidamente lo que penséis hacer, pero dejad que éstos se vayan. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. La fuga de los discípulos. Fácilmente se ve en este pasaje qué difícil es la virtud de la paciencia. Muchos son los que pueden enfrentarse con valentía a una muerte cierta, con la condición de que puedan devolver los golpes a los atacantes, dando rienda suelta a sus pasiones e hiriendo al enemigo. Mas, sufrir sin lo que pudiera ser el alivio de una posible venganza, arrostrar la muerte con tal paciencia que no solo no se devuelvan los golpes, sino que ni siquiera se rechacen con palabras airadas, es, os lo aseguro,
tal cumbre sublime de heroica virtud que ni los apóstoles tuvieron fuerzas para ascenderla. Fueron ciertamente admirables en su promesa de ir a la muerte con Cristo antes que abandonarle, y la mantuvieron, en algún sentido, porque estaban dispuestos a morir con la condición de que pudieran morir peleando. Así lo mostró Pedro con obras al golpear a Malco. Pero cuando nuestro Señor les negó el permiso para luchar y defenderse, le abandonaron todos y huyeron. Alguna vez me he preguntado si cuando Cristo dejó de orar y fue a donde estaban los apóstoles, encontrándolos dormidos, se dirigió a ambos grupos o solo a aquellos apóstoles que él había deseado estuviesen más cerca suyo. Al considerar ahora las palabras del evangelista, todos le abandonaron y huyeron. Ya no dudo de que todos por igual se durmieron. Despiertos y rezando deberían haber estado, para no caer en tentación, como Cristo les mandó. Y al dormirse, dieron una oportunidad al tentador de debilitar sus voluntades, con una atolondrada modorra que les inclinó más a buscar los extremos, luchar o huir, que a soportarlo todo con paciencia. Por esta razón, le abandonaron todos y huyeron, cumpliéndose la palabra de Cristo. Esta noche todos os escandalizaréis de mí. Y también lo que predijo el profeta: heriré al pastor, y se descarriarán las ovejas. Le seguía un joven, envuelto solamente con un lienzo sobre su cuerpo, y desprendiéndose de él, escapó desnudo. ¿Quién era este adolescente? Es algo que nunca se ha sabido con absoluta certeza. Algunos piensan que era Santiago, al que llamaban hermano del Señor, y distinguido con el sobrenombre de Justo. Dicen otros que era Juan Evangelista, a quien el Señor amó siempre con predilección y que debía entonces ser muy joven, pues llegó a vivir muchos años después de la muerte de Cristo. Según Jerónimo, murió 78 años después de la pasión del Señor. No faltan autores antiguos que afirman que este adolescente no era uno de los apóstoles, sino uno de los servidores en la casa donde Cristo había celebrado aquella noche la Pascua. Personalmente, me siento más inclinado a aceptar esta opinión. Aparte de que no me parece verosímil que un apóstol llevara por todo vestido un simple lienzo, y además tan mal sujeto que pudiera desprenderse de repente. El contexto y los hechos de la historia, junto con las palabras del relato, me llevan a opinar así. Entre los que piensan que el joven era uno de los apóstoles, la mayoría se inclina por Juan, mas no me parece a mí probable por las propias palabras de Juan. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo, que era conocido del pontífice, y así entró con Jesús en el atrio del pontífice. Pero Pedro se quedó en la puerta. Salió pues el otro discípulo, el conocido del pontífice, y habló con la portera, y consiguió que Pedro entrara. Los que dicen que era el santo evangelista quien siguió a Cristo y huyó al ser hecho prisionero, tienen que hacer frente a una dificultad en su argumento, y es esta: el hecho de que el joven arrojó la sábana y escapó desnudo. En efecto, parece esto no concordar bien con lo que se sigue, es decir, que Juan entró en el atrio del sumo sacerdote, introdujo a Pedro y siguió a Cristo en todo momento hasta el lugar de la crucifixión, permaneciendo junto al crucificado con la amadísima Madre de Cristo, junto a la cruz, un hombre virginal y una virgen purísima, y que cuando Cristo se la encomendó, la aceptó como madre allí mismo. No cabe ninguna duda de que, en todo este tiempo y en esos distintos lugares, Juan iba vestido. Era discípulo de Cristo, no uno de la secta de los cínicos. Por lo tanto, aunque tenía sentido común para no evitar la desnudez del cuerpo cuando las circunstancias así lo pidieran,
o la necesidad lo exigiera. Sin embargo, difícil se me hace pensar que su pudor le permitiera ir desnudo en público, a la vista de todos y sin razón alguna. Esos autores salen de la dificultad diciendo que en algún momento fue a otro sitio y consiguió vestidos. No discuto que no fuera posible, pero no me parece verosímil, sobre todo cuando veo en este pasaje que siguió a Cristo con Pedro en todo momento y que entró junto con Jesús en la residencia de Anás, suegro del pontífice. Hay, además, otro detalle que me inclina a estar con los que piensan que el joven no era uno de los apóstoles, sino uno de los siervos. Me refiero a la relación que establece el evangelista Marcos entre los apóstoles, que se dieron a la fuga, y el joven que quedó atrás. Pues dice, entonces sus discípulos todos le abandonaron y huyeron, pero un joven le seguía. No dice que algunos huyeron, sino todos, y que la persona que se quedó siguiendo a Cristo no era ninguno de los apóstoles, porque todos huyeron, sino adolescentem quendam, cierto joven, es decir, un desconocido cuyo nombre Marcos ignoraba y juzgó no hacía falta mencionar. Así las cosas, imaginaría yo los hechos de esta manera. Este muchacho, movido previamente por la fama de Cristo y al que acababa de conocer personalmente, pues servía a Cristo en la mesa con los discípulos, fue tocado por el soplo del Espíritu, siguiendo de inmediato el impulso de la caridad. Movido así a una verdadera piedad, siguió a Cristo cuando éste salió de la casa, acabada la cena, y continuó siguiéndole a cierta distancia, más lejos quizás que los apóstoles, pero con todo junto a ellos. Y con ellos permaneció, hasta que, al aproximarse la muchedumbre, se perdió entre ella. Más tarde, cuando el terror hizo que todos los apóstoles escaparan de las manos de los soldados, este muchacho se atrevió a permanecer allí, tanto más confiado, porque sabía que nadie era consciente del amor que sentía por Cristo. Mas, qué difícil es disimular el amor que tenemos hacia alguien. Aunque se había entremezclado con quienes odiaban a Cristo, su porte y su expresión le traicionaron, dando claramente a entender que estaba a favor de Cristo, ahora abandonado por los otros, y que le seguiría, no para perseguirle y entregarle, sino como quien le sigue para entregarse a él. Al ver la turba que los discípulos habían huido, y solo este joven se atrevía a seguir a Cristo, rápidamente se echaron sobre él y le atraparon. Y este hecho me hace pensar que también pretendieron capturar a todos los apóstoles, y únicamente la sorpresa se lo impidió, para que no quedara sin cumplir el mandato de Cristo. Dejad que éstos se vayan. Estas palabras de Cristo se referían principalmente a los apóstoles que él había elegido, pero no las limitó a ellos. Quiso en su bondad extenderlas a quien, sin haber sido llamado, le había seguido por su propia cuenta, introduciéndose en la santa compañía de los apóstoles. Mostraba Cristo su oculto poder, al mismo tiempo que aparecía la imbecilidad de la turba, porque no solo no pudieron prender a los 11, sino que ni siquiera pudieron retener entre ellos a este muchacho, al que ya tenían atrapado, y que estaba, puede uno imaginarse, completamente rodeado. Le cogieron, mas él, arrojando el lienzo, escapó desnudo de entre ellos. Tampoco dudo lo más mínimo que este muchacho que siguió a Cristo aquella noche y que no pudo ser capturado de él, sino por la fuerza de la violencia en el último momento, y después que todos los apóstoles habían huido, volvió después, en la primera ocasión que tuvo, a la grey de Cristo, y vive ahora con Cristo en la gloria sempiterna. A Dios pido, y de Dios espero, que también nosotros vivamos allí algún día con este muchacho. Él mismo nos dirá quién era, y conoceremos con gran gozo y satisfacción muchos otros detalles
de las cosas que ocurrieron aquella noche y que no se recogen en la Escritura. Mientras tanto, y para hacer más fácil y seguro el camino que allí conduce, no será de poco provecho recoger los consejos espirituales que se desprenden de la fuga de los apóstoles antes de poder ser capturados, y de la fuga de este joven después de haber sido capturado. Serán como provisiones para el camino. Advierten los antiguos padres de la Iglesia una y otra vez para que no confiemos tanto en nuestras propias fuerzas, que no nos pongamos voluntariamente y sin necesidad alguna en peligro de pecado. Si alguien se encontrara en una situación en que parece ser muy posible que sea arrastrado por la fuerza hasta ofender a Dios, debe hacer lo que hicieron los apóstoles. Huyendo, evitaron ser atrapados. No digo esto como si se hubiera de alabar la fuga de los apóstoles. Cristo la permitió a causa de su debilidad, y él mismo, lejos de alabarla, había predicho que esa noche sería ocasión de pecado y escándalo. De todos modos, si sentimos que nuestro ánimo no es lo suficientemente fuerte, imitemos su huida siempre que podamos huir del peligro de pecado, sin caer en el pecado. Ahora bien, si alguien escapa cuando Dios le manda permanecer y afrontar el peligro con confianza, bien por razón de su propia salvación o por la de aquellos que le han sido encomendados a su cuidado, ese tal se comporta, sin ninguna duda, muy insensatamente. Pero, ¿y si lo hace para salvar la vida? También, porque ¿qué puede ser más disparatado y necio que el preferir un breve tiempo de dolor y desgracia a una eternidad de felicidad? Si huye por salvar la vida, al pensar que si no lo hace, puede ser forzado a ofender a Dios, se comporta no solo mal, sino insensatamente. Enorme es el crimen de quien abandona su puesto, y si a esto añade la desesperación, resulta tan grave como pasarse al enemigo. Pues, ¿quién puede pensar algo peor que desesperar de la ayuda de Dios y escapando, entregar al enemigo el puesto que Dios os había asignado para guardar? ¿Qué locura mayor que buscar evitar un pecado meramente posible si uno permanece en su sitio, mientras se comete con toda seguridad un pecado al escapar? Cuando la huida no encierra ofensa a Dios, el plan más seguro, ciertamente, es darse prisa por escapar, en lugar de retrasarlo tanto que sea atrapado y caiga en peligro de cometer un pecado horrendo. Fácil es, cuando se puede, escapar a tiempo. Difícil y peligroso es luchar. Desprendimiento y perseverancia. Enseña también este muchacho con su ejemplo qué tipo de hombre puede resistir más tiempo, con menos peligro y escapar fácilmente de manos de sus enemigos, si éstos hubieran llegado a capturarle. En efecto, aunque este muchacho fue el que más resistió siguiendo a Cristo durante un trecho hasta que le prendieron, sin embargo, y gracias a que no iba vestido con muchos y variados vestidos, sino que llevaba tan solo un simple lienzo, ni siquiera bien sujeto, sino echado sin mayor cuidado sobre su cuerpo, de tal modo que fácilmente podría desprenderse de él, pudo, en un momento, arrojar la prenda en manos de sus perseguidores y huir de ellos desnudo. Llevándose el meollo, les dejó con la cáscara. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué otra cosa puede significar sino esta? Que así como un hombre barrigón, hecho torpe y lento por el peso de la tripa, o un hombre que lleva consigo una pesada carga de ropajes y vestidos, difícilmente está en condiciones de correr con rapidez, de la misma manera, el hombre con un cinto de bolsas repletas de dinero, muy difícilmente podrá escapar cuando caigan súbitamente sobre él las angustias y los pesares. Ni podrá correr muy deprisa o ir muy lejos si los vestidos que lleva, aunque sean ligeros,
están tan atados y apretados que no puede respirar con comodidad. Con más facilidad podrá escapar el que, aunque lleve muchos ropajes, puede desprenderse de ellos en un momento, que otro hombre que lleve muy pocos, pero tan apretadamente atados que ha de arrastrarlos consigo donde quiera que vaya. Se ven hombres, más raramente de lo que me gustaría, pero se les ve todavía, gracias a Dios, extraordinariamente ricos, que preferirían perder todo cuanto poseen antes que ofender a Dios por el pecado. Tienen muchos vestidos, pero no están estrechamente apegados. Y así, cuando el peligro les lleva a huir, lo hacen con toda facilidad, simplemente arrojando los vestidos. Se ve también a otros, más de los que uno quisiera, que tienen cosas y vestidos de muy poca calidad, pero que sin embargo tan apegados se encuentran a esas sus pobres riquezas, que más fácilmente se les podría arrancar la piel de su cuerpo que separarlos de sus posesiones. Un hombre así haría mejor en darse a la fuga con tiempo, pues, en cuanto alguien le coja por la vestimenta, preferirá morir antes que abandonar la túnica. En fin, aprendemos del ejemplo de este muchacho, que hemos de estar siempre preparados ante las contrariedades y dificultades que se presentan de improviso y que pueden hacer necesaria la huida. Nos enseña, sin duda, que para estar preparados no es bueno estar cargado con muchos vestidos, ni tan apretujados y abrochados a uno solo, que cuando la ocasión lo urja, nos sea casi imposible arrojar la tela y escapar desnudos. Si desea alguien seguir investigando un poco más, que lo que este joven hizo encierra otra lección todavía más profunda, porque el cuerpo es como el vestido del alma. En un sentido, se pone el alma a su cuerpo al entrar en el mundo y se separa de él al dejar este mundo y morir. Así como los vestidos valen mucho menos que el cuerpo, así el alma es mucho más preciosa que el cuerpo. Tan loco de atar estaría quien diera su alma para salvar la propia vida corporal, como quien optara por perder el cuerpo y la vida antes que perder el manto. Así habló Cristo del cuerpo. ¿No vale más el cuerpo que el vestido? Pero, ¿cuánto más dijo del alma? ¿De qué te sirve ganar el universo entero si pierdes tu alma? ¿Qué dará el hombre a cambio de su alma? Pero a vosotros os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después no pueden hacer nada más. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed a aquel que después de quitar la vida puede arrojar al infierno. A este, os repito, habéis de temer. Nos advierte, además, el ejemplo de este muchacho, qué tipo de vestido debe ser el cuerpo para el alma cuando nos enfrentemos a tales pruebas. No ha de ser corpulento y gordinflón por causa del desenfreno, ni tampoco debilucho y flojo a causa de una vida disoluta, sino fino y esbelto como un mantel, con la grasa gastada y apurada por el ayuno. No estaremos así tan apegados que no podamos deshacernos de él, de buena gana, si la causa de Dios lo exige. Aquel joven, atrapado por esos miserables, y antes de ser forzado a decir o hacer algo que pudiera ofender el honor de Cristo, abandonó su túnica y escapó desnudo de sus garras. No está de más recordar que mucho tiempo antes, otro joven se había comportado de manera similar. En efecto, el santo e inocente patriarca José dejó a la posteridad un ejemplo singular, enseñando que hay que huir del peligro contra la castidad, con la misma prontitud y decisión con que uno escapa de un intento de asesinato. Era José varón de hermoso semblante y de esbelto porte. La mujer de Putifar, en cuya casa era José jefe de los siervos, puso en él sus ojos y cayó perdidamente enamorada. Tal era el furor y el frenesí de su deseo,
que no solo llegó a ofrecerse ella misma al joven desvergonzadamente, con sus miradas y palabras, tentándole para vencer su aversión, sino que cuando este muchacho la rechazó, se agarró ella a sus vestidos, ofreciendo el vergonzoso espectáculo de una mujer pretendiendo a un hombre por la fuerza. Antes hubiera muerto José que cometer pecado tan abominable. Sabía bien los peligros de entablar combate con las fuerzas de Venus, y no desconocía que la más segura victoria consiste en huir. De esta manera, abandonó José su manto en manos de la adúltera, y se dio inmediatamente a la fuga. Como decía, para evitar caer en pecado, hemos de arrojar no solo la túnica o la camisa o cualquier otro vestido del cuerpo, sino hasta el mismo cuerpo, que es vestido del alma. Si al pecar pretendemos salvar el cuerpo, en realidad lo perdemos, y con él perdemos también el alma. Por el contrario, si soportamos con paciencia y por amor de Dios la pérdida del cuerpo, nos ocurrirá entonces lo que ocurre con la serpiente, que muda su vieja piel, llamada me parece senecta, a fuerza de frotar y restregar entre zarzas y abrojos, y abandonándola en los matorrales, aparece de nuevo rejuvenecida y resplandeciente. Si seguimos el consejo de Cristo y nos hacemos astutos y prudentes como las serpientes, dejaremos nuestros cuerpos envejecidos sobre la tierra, desgastados entre las espinas de la tribulación padecida por amor, y seremos llevados al cielo, los cuerpos relucientes y en plena juventud, para jamás sentir los efectos de la vejez. La captura de Cristo. Se acercaron y echaron mano sobre Jesús. La tropa de soldados y el tribuno y los servidores de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. De allí lo llevaron primero a casa de Anás, porque era suegro de Caifás, que era pontífice aquel año. Caifás había aconsejado a los judíos que convenía que un hombre muriese por el pueblo. Y se reunieron así todos, sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. No están de acuerdo los estudiosos sobre el momento en que por primera vez pusieron manos sobre Cristo. Los evangelistas concuerdan en el hecho, pero hay variaciones en la manera de relatarlo. Uno lo anticipa, otro vuelve atrás para contar un detalle omitido. Entre los comentadores, unos siguen una opinión, otros una diferente, sin que ninguno impugne la verdad de la historia ni niegue que una opinión distinta de la suya pueda ser la más correcta. En efecto, Mateo y Marcos cuentan lo sucedido en un orden que hace lícito suponer que echaron mano a Jesús inmediatamente después del beso de Judas. Esta opinión la siguen bien conocidos doctores de la Iglesia, y también la aprueba aquel hombre egregio que fue Jean Gerson en su obra Monotésaron, obra que yo he seguido generalmente al enumerar los sucesos de la pasión en este libro. Sin embargo, en este pasaje no sigo a Gerson, sino otros autores, célebres también, que apoyados en los relatos de Lucas y Juan, mantienen que sólo después de que Judas hubo besado a Jesús y regresado con la cohorte y los judíos, después de que Cristo hiciera con su sola voz que la cohorte se postrara de rodillas, y la oreja del siervo del sumo sacerdote fue mutilada y restaurada, después de haber prohibido luchar a los apóstoles y haber sido Pedro amonestado, porque ya había empezado a luchar, después de dirigirse Cristo a los magistrados judíos presentes y haberles anunciado que tenían ahora permiso para hacer lo que antes no habían podido hacer, después de haber escapado los apóstoles, después de haber sido aquel joven capturado y no haber podido ser retenido, salvándose gracias a la aceptación de su desnudez. Solo entonces, después de todas estas cosas, echaron mano sobre Jesús. Aquí el tratado sobre la agonía de Cristo de Santo Thomas More se interrumpe abruptamente.
Thomas morus in hoc opere ulterius progressus non est. Ac tenus enim cum esset perventum, omni negato scribendi instrumento, multo arctuis quam antra in carcele detentus, non ita multo post propte turrium londinensem doco consuetu seculi percussus est, secundo nonas Iulii, anno Domini sopra millennium quingentesimo tricesimo quinto, regis Vero Henrici VIII XVII. Fin de La agonía de Cristo de Santo Thomas More. Traducción y edición de Álvaro de Silva. Grabación sin ánimo de lucro. Santo Thomas More ruega por nosotros.